Vamos a comenzar. Bueno, primero que nada queremos darles la bienvenida a este segundo webinar que tenemos planeado para la tarde de hoy. Es un webinar corto, ¿verdad? Igual que la vez pasada. La idea de estos webinars que vamos a estar haciendo a lo largo del año es ir profundizando en diferentes temas que tienen que ver con los sistemas de dosificación volumétrica, los equipos FireDos. En la tarde de hoy vamos a estar hablando de algo muy importante que tiene que ver con el proporcionamiento exacto de la espuma, ¿ok? Del concentrado de espuma. Es una parte muy importante, vamos a estar viendo por qué. Y bueno, esperamos que toda la información que tenemos preparada sea de su agrado. Así que los voy a dejar con el ingeniero Guillermo Lozano. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer y un honor poder compartir lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de muchos años y que ahora, bueno, tengo esta oportunidad de compartir con ustedes. Como mencionó Ana Isabel, hoy vamos a hablar un poco sobre un tema muy importante que tiene que ver con la dosificación del concentrado de espuma. L- eh, pues es quizás una de las más importantes variables que puedan tener estos sistemas y en el cual recae si haya un éxito o un fracaso en el proceso de extinción de un incendio que involucre líquidos inflamables y por supuesto que se quieren ser extinguidos por medio de algún tipo de espuma apropiada según el combustible. Entonces, vamos a ver a continuación. eh, bueno, esta es una foto donde se ve un equipo Fire 2 listo para ser despachado y se hace la semejanza de que un equipo de dosificación es el corazón de un sistema de extinción. Estos equipos ya vienen probados y certificados de fábrica, han sido probados en los bancos que tiene de prueba Fire 2 allá en Alemania y por tanto son equipos que ya vienen pues con una garantía muy buena de fábrica, por cierto, ya que los alemanes son muy dedicados a hacer que sus productos sean excelentes. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de, por ejemplo, qué son las espumas, cuáles son las características más importantes que deben tener estas para lograr su objetivo de extinción, cómo es la dosificación que realizan estos equipos de proporcionamiento Fire 2 y cuáles serían las consecuencias de una dosificación incorrecta. ¿Qué son las espumas? Bueno, una definición que da la norma NFPA de la última edición del 2024 dice que en general una espuma es un agregado estable de burbujas de densidad menor al aceite o al agua. Por lo tanto, esta va a flotar por encima de un combustible, un hidrocarburo o del agua misma. Pero también existe otro tipo de espuma que son las espumas generadas por aire comprimido. Esta es una espuma homogénea que se produce al combinar agua, concentrado de espuma, o aire o nitrógeno a presión. Estas espumas también pues tienen, digamos, ciertas características importantes en cuanto
a estabilidad y han sido probadas exitosamente en muchos sistemas. Hay una gran variedad de agentes espumógenos. Aquellos que son de base proteínica y aquellos que son de base sintética. Los de base proteínica, pues son la famosa espuma proteínica, luego aparecieron las espumas fluoroproteínicas que al agregarle flúor las hicieron más estables y de mejores características para la protección de hidrocarburos. Posteriormente aparecieron las espumas proteínicas capaces de generar películas acuosas, es decir, que drenaban una solución que sella los vapores y posteriormente aparecieron de este mismo tipo de características espumas AFFP, pero resistentes a los alcoholes. Por el lado sintético, tenemos las espumas clase A, que están dirigidas al combate de incendios, donde están involucrados materiales similares a la madera, textiles. Se usa mucho en el combate de incendios forestales. Tenemos las espumas a base sintética, muy utilizadas en sistemas de alta expansión, media expansión y también en baja expansión. Hay sintéticas resistentes a los alcoholes, sistemas, o perdón, concentrados de larga data y muy conocidos como son las espumas AFFF y AFFF resistentes a los alcoholes. Estas espumas AFFF se caracterizaron siempre por el rápido control y extinción de los incendios, sobre todo de regueros, al generar una capa de película acuosa que flota encima del combustible, sellando los vapores y de esa manera logrando su extensión muy rápida. En vista que las espumas a base de flúor contienen ciertos productos que han sido hoy en día considerados no biodegradables y resistentes, incluso contaminantes de, digamos, el ambiente donde ellos han sido utilizados, han hecho que las empresas fabricantes de concentrados de espuma desarrollen espumas libres de flúor. Son conocidas entonces como eh, espumas no fluoradas y hoy en día pues están captando la atención de muchos, eh, digamos, consumidores de espuma, por cuanto se evitan todos los problemas de índole ambiental que tienen las AFFF. Incluso ya en muchos países en Europa están siendo, digamos, no se pueden ya instalar más sistemas que contengan este tipo de espumas. Igualmente en Estados Unidos, en varios estados ya han sido eh, eh, eliminadas, por decirlo así, no se pueden usar. Incluso el ejército de los Estados Unidos ya proclamó hace unos años la manera en cómo van a hacer la transición de estas espumas floradas a espumas sintéticas libres de flúor. Además, tenemos algunos agentes espumantes especiales para extintores, para incendios de clase K, que son los que ocurren con aceite de cocina, por ejemplo, y algunas que no son contaminantes, pero permiten a los cuerpos de bomberos o a la brigada contra incendios realizar ejercicios de extinción sin causar problemas ambientales.
El porcentaje para formar la mezcla, o la solución, perdón, va a depender del tipo de concentrado, si es sintético, proteínico, formador de película acuosa o para clase A. Aquí tenemos que hay una gran gama desde el 6%, 3%, 1%, o en el caso de las espumas clase A, que son en realidad eh, productos que hacen que la tensión superficial del agua disminuya tanto que facilita el empape o el mojado de estos productos o combustible clase A, produciéndose entonces una rápida extinción de ellos. Y esto se puede proporcionar a través de equipos desde el 0,1% al 1%. Esta es una, digamos, gran gama de porcentajes de mezclas. Ahora, ¿qué características son importantes en las espumas? Primero, la expansión, el tiempo de drenaje, la fluidez, la resistencia a la contaminación con el combustible mismo y la supresión de vapores. Vamos a ver cada uno de ellos eh, a continuación. Y también hablaremos de los equipos que generan o permiten, sí, generar estas espumas. Nos centraremos en esta presentación en las tres primeras características. ¿Qué es la dosificación? Bueno, cuando estamos hablando de dosificación, lo que queremos decir es la cantidad o el porcentaje concentrado del producto espumógeno que se ha incorporado a lo agua para formar una solución. Como vimos en la diapositiva anterior, los rangos típicos son 3 y 6%, aunque para la clase A hay de 0,1% y para generar espumas de alta expansión y media expansión hay concentrados que se proporcionan al 1,5, al 2%, 3%, dependiendo del fabricante que lo saca. ¿Qué significa? Si queremos preparar una solución al 3%, quiere decir que 97 partes serán de agua y 3 partes serán de concentrado. Es decir, preparamos, por ejemplo, 100 litros de solución, 97 litros serán de agua y 3 de concentrado. Algo similar con un concentrado que se mezcla al 6%. En este caso, 94 partes de agua y 6 partes de concentrado. Esto en cuanto a la preparación de la solución. Ahora, ¿qué es la expansión? Bueno, cuando mezclamos el agua con el concentrado, vamos a obtener una solución. Esta solución luego se expande en un equipo que produce la espuma. Puede ser una lanza, una cámara de espuma, la boquilla de un monitor o simplemente por agitación. Entonces, la expansión mide la capacidad de la espuma para expandirse cuando se mezcla con agua y aire y se descarga a través de un sistema. Una relación de expansión adecuada da como resultado entonces una espuma que es espesa, estable y es capaz de suprimir el fuego al evitar que los vapores se mezclen con el aire y se enciendan y enfriar las superficies involucradas, tanto del líquido que se está quemando como las paredes
de los tanques o del recipiente del cual se encuentra. Una espuma de baja expansión, por lo general crea burbujas más pequeñas y compactas cuando se descargan del equipo, Ya. bien sea una lanza o una cámara, Era la gente. en comparación con espumas de alta expansión, que crean Lozano, papá una de espuma José. mucho más grande que usualmente las utilizamos para llenar recintos Apenas. como sótanos o almacenes. Tibio más sí. Baja expansión. Disculpen un momento que Menos tenemos 20. algo de interferencia. Ok, seguimos. Vamos a hablar entonces de lo que es la expansión. Hablamos de baja expansión cuando esta es menor a 20. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una solución al 3%. Hemos mezclado 30 mililitros de concentrado con 970 mililitros de agua y hemos formado una solución de 1 litro. Al mezclarla con aire, si el volumen que obtenemos es inferior a 20, estamos hablando de una espuma de baja expansión, que por lo general son las espumas que se producen en las lanzas portátiles, en los monitores, en las cámaras de espuma. Son espumas que rondan entre los 8 o 12 de expansión. Media expansión, al igual que en el caso anterior, estamos mezclando al 3%, tenemos una solución, 1 litro, pero en este caso estamos mezclando en un equipo como esta lanza manual de media expansión y la espuma entonces se expande más de 20 veces, pero menos de 200. Esta sería, como se ve en la foto en la esquina de la derecha, una espuma que se está generando con una boquilla especial de media expansión. Por lo general se usan en sistemas fijos o en portátiles como lo están haciendo estos bomberos. Eh, Tiene, digamos, cierta ventaja en algunos escenarios de incendio, entonces por eso se utiliza, porque, digamos, permite llenar muy bien diques y cubrir áreas extensas más rápido que con la baja expansión. Y finalmente tenemos las espumas de alta expansión, más de 200. Normalmente estas espumas se generan en equipos que tienen, por decirlo así, ventiladores para inyectar bastante aire y de esa manera generar una espuma muy útil para inundar sótanos o inundar depósitos o inundar hangares hasta una cierta altura a fin de cubrir, digamos, regueros muy grandes que hayan ocurrido de algún tipo de combustible. Se utiliza mucho para extinguir incendio en bodegas de bobinas de papel, por ejemplo, de otros productos clase A. Existen métodos que NFPA 11 describe para que podamos determinar la expansión que ha tenido una espuma y el tiempo de drenaje. Por ejemplo, aquí en la pantalla se ve un esquema y hay una foto
donde se ve que se están descargando espuma contra este equipo que se utiliza para recoger dentro de un recipiente cuyo volumen se conoce, 1600 mililitros, y tenemos una probeta graduada donde podemos, una vez que está lleno ese recipiente, determinar eh, el peso de ese recipiente y calcular entonces la cantidad de espuma y de esa manera conocer la expansión. Luego podemos permitir que drene la solución, porque las espumas, una vez que han sido lanzadas, empiezan, por decirlo así, a convertirse nuevamente en solución. Entonces, a través de esa válvula de drenaje que tenemos allí, se empieza a llenar una probeta y determinamos el tiempo que tarda el 25% de ese volumen de solución. Eso es lo que normalmente llamamos tiempo de drenaje del 25%. El tiempo en minutos que toma en drenar el 25% de la solución dentro de un recipiente que sabemos el volumen que contiene. El proceso de extinción de las espumas. Todas las espumas de tipo proteínico, fluoroproteínico y sintéticas normalmente no son miscibles con combustibles, se aplican a combustibles que no son miscibles con agua. Estas espumas entonces flotan sobre la superficie y van avanzando contra el frente de llama hasta cubrirlo completamente. Otras espumas, como las AFFF y las triple FP, van a drenar una película acuosa y esta película es la que va sellando los vapores. Se utilizan también en combustibles que no son visibles con agua. Ahora, ¿qué se hace cuando el combustible no es un hidrocarburo, sino es un alcohol? El alcohol es visible con agua y las espumas son agua. Bueno, en este caso vamos a necesitar unos concentrados especialmente preparados, que son las famosas espumas resistentes a los alcoholes. Estas espumas, al entrar en contacto con un combustible miscible en agua, como un alcohol o una acetona, va a drenar esa mezcla del combustible con la solución que emana de la espuma, genera una membrana que protege la espuma. Y esta membrana entonces va sellando los vapores y permite que la espuma haga su trabajo. En la medida que esa membrana se destruye, la espuma, que sigue entrando en contacto con el combustible miscible en agua, bueno, va generando más membrana y de esa manera se logra la extinción de un incendio que involucre a un combustible miscible en agua, como una acetona, un alcohol, gasol. Ahora, el proceso de extinción, quienes los han estudiado, se ve reflejado en esta diapositiva. Tenemos una masa de espuma que es lanzada sobre un líquido que se está quemando. Recordemos que son los vapores
que emanan del líquido los que al haber una fuente de ignición produce la combustión. O sea, toda combustión ocurre en fase gaseosa. O sea, los líquidos no se queman. El líquido tiene que evaporarse y estos vapores al mezclarse con el aire y haber un foco de ignición generar las llamas. Entonces, la masa de espuma debe ir o luchar contra llamémoslo así, contra la fricción que hace el líquido, debe ser resistente al calor de radiación. O sea, no es que, o sea, debe ser lo más resistente posible porque la radiación del fuego va a evaporar parte de la masa de espuma que estamos enviando. Y por otra parte, la espuma, una vez que se genera, empieza a drenar solución. Entonces tenemos pérdidas por evaporación y pérdidas por dilución. De ahí que se han establecido tasas mínimas en litros por minuto por metro cuadrado o galones por minuto por pie cuadrado que se deben establecer para lograr el proceso de extinción. Si la cantidad de espuma no llega a ese mínimo valor, no estamos haciendo absolutamente nada. El incendio estará quemando la espuma que está llegando. Desde ahí que es importante la tasa de aplicación de agua sea apropiada al riesgo, al combustible, si está en un tanque, si es un revero, si está en un dique, la pérdida por evaporación, por drenaje, la fuerza de fricción. Vamos a hablar ahora también de otra característica muy importante, es la fluidez de la espuma formada. Es, es sumamente importante porque es su capacidad para poder fluir y extenderse sobre el combustible a fin de hacer un manto de espuma sobre los vapores que evita que el incendio continúe. Por tanto, esta propiedad va a estar muy relacionada con la viscosidad y la expansión de la espuma. Entonces, la fluidez es un factor importante en las espumas. En los equipos Fire 2, que son accionados por un motor hidráulico, funcionan con el agua de extinción y la bomba dosificadora tiene un lado de succión que tiene una válvula de check, tiene un cabezal donde los pistones de esta espuma, de esta bomba, van a estar succionando y descargando la espuma. Hay una conexión para limpieza, para el mantenimiento. Tenemos el lado de presión, la válvula de alivio que evita que se dañe la bomba en caso de que ésta esté operando y no haya consumo de concentrado. Tenemos la conexión de salida de fumógeno que va a ir directamente a ser inyectado a, al- a la corriente de agua. Y la caja donde está un eje de levas que está moviendo los pistones, una varilla para medir el aceite, y aquí tenemos el corte de la bomba dosificadora. Aquí está el cárter, una mirilla de vidrio, tapón para el drenaje, el eje y las levas. Y aquí tenemos entonces los pistones que están succionando concentrado e inyectando. Entonces aquí tenemos
la entrada de concentrado de este lado. Entonces, cuando el pistón va hacia atrás, succiona y cuando regresa, descarga el concentrado. Algo importantísimo de esta bomba dosificadora es que el volumen de concentrado que se va a inyectar al agua es totalmente independiente de la viscosidad del concentrado. Esto quiere decir que si es muy líquido, muy fluido como una AFFF o muy viscoso como un concentrado resistente a los alcoholes o esta nueva generación de espumógenos sin flúor, lo va a inyectar a la corriente de agua al porcentaje adecuado, o sea, 3%, 1%, 6%, el que sea. ¿Por qué? Porque es volumétrico, independiente de la viscosidad del concentrado. Por tanto, no se ve afectado por esto muchos otros sistemas de dosificación. Dependen de orificios de entrada de concentrado, de entrada de agua, se crea, por decirlo así, un efecto Venturi, pero estos orificios deben estar específicamente calibrados a la espuma que se va a utilizar. Entonces, si posteriormente el propietario cambia de suministro de espuma por otro, eh, pudiera tener problemas, sino de que no haga una dosificación correcta. Ahora, ¿qué pasa si no hay una dosificación correcta? Por ejemplo, que es insuficiente, una mezcla pobre. Bueno, la supresión de incendio va a ser ineficaz. ¿Por qué? Porque la espuma que se genera, la solución que se genera, carece de la cantidad suficiente de tensoactivos para formar un manto de espuma estable. ¿Qué puede ocurrir? Esto puede permitir que los vapores inflamables se escapen y se sigan quemando. Una capa de espuma débil, entonces se va a descomponer rápidamente, aumentando significativamente el riesgo de fuego encendido por el fuego. No es conveniente tener una dosificación pobre. ¿Y qué pasa si hay una sobredosificación? Es decir, tenemos una solución muy rica. Bueno, el manto de espuma que se va a producir puede volverse demasiado grueso y viscoso, impidiendo que se extienda lo suficientemente rápido sobre la superficie de combustible, que es lo que se requiere para lograr una extinción dentro de los tiempos razonables. Por otra parte, es un desperdicio de recursos. ¿Qué sucede? El consumo excesivo de concentrado agota la reserva más rápido de lo que se ha calculado. Pudiéramos dejar el sistema así concentrado antes de que ocurra la extinción del fuego. Concentraciones elevadas pueden provocar acumulación de residuos o requerir presiones más altas para mover un fluido más viscoso a través de las tuberías del sistema. ¿Qué factores por lo general alteran el porcentaje de concentración? Bueno, que el equipo de dosificación no esté bien calibrado. Recordemos que las normas mandan a que al menos una vez al año se haga una prueba para verificar que la dosificación está dentro de los rangos que permite la norma.
A veces el dosificador está fuera del rango de caudal y presión, una mala selección de un equipo o presión del agua fuera del rango. O sea, ya bien sea insuficiente o excesiva, esto puede traer también problemas. O el concentrado se haya degradado con el tiempo. Por eso las normas también establecen que se verifique sobre todo cuando los concentrados no se almacenan en los recipientes originales, sino que tenemos un tanque donde hemos almacenado el concentrado, entonces hay que hacer pruebas periódicas, enviarlas a instituciones que tengan los equipos para verificar que no haya perdido las propiedades o hayan ocurrido cambios en el pH, en la viscosidad, etcétera. No está compartiendo. Disculpen, un pequeño bajo de tensión de la corriente, se apagó el equipo, pero ya estamos nuevamente conectados. Entonces veníamos hablando que eh, factores que puedan alterar el porcentaje de concentración, calidad del agua inadecuado, temperaturas extremas, sobre todo en aquellos países donde hay invierno, muchas espumas por debajo de ciertas temperaturas, su viscosidad aumenta muchísimo y pueden no dosificarse adecuadamente. O en el caso de que haya mucho calor, el concentrado pues se haya degradado. Puede ocurrir también que aquellos dosificadores tipo Venturi tengan fugas, no haya un buen vacío en el eductor involucrado, ¿no? Por otra parte, fallas de mantenimiento en filtros, válvulas incorrectas, por falta de pruebas que no se hayan realizado para verificar que todo funcione bien. Bueno, aquí tenemos entonces que en vista de que la dosificación es crítica para la efectividad de una espuma y las consecuencias pueden ser daños catastróficos para las instalaciones o incluso para la vida de los operadores y bomberos, necesitamos un sistema de dosificado que no sea una falsa sensación de seguridad. O sea, tenemos que tener un buen sistema de eso. Bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas y las pueden hacer o las pueden tipear y déjenme ver dónde que se ven. Está el chat. Si activan el micrófono, también la pueden hacer verbalmente o la pueden escribir por el chat.
Eh, Andrés Medina, buenas tardes. Sí, los equipos Fire 2 están aprobados por Factory Mutual y pueden trabajar con cualquier tipo de espumas, incluso las nuevas, no floradas, eh, ya que la dosificación, como se indica, es en base a volumen. Entonces no importa la viscosidad del producto, entonces puede funcionar muy bien con las nuevas espumas no floradas o con las espumas antiguas a triple F o fluoroproteínicas. Andrés, sí, la página web de Fire 2, tú puedes verificar, hay una línea de equipo que van, creo que desde 500 litros por minuto hasta 25.000 litros por minuto. Eh, para, digamos, que se puedan manejar distintas capacidades, ¿no? Incluso hay casos donde se han colocado Fire 2 en paralelo para lograr, digamos, los caudales requeridos, ¿no? Henry Comas dice que para los sistemas Fire 2 es una recomendación del fabricante en la página que cuando se producen sobretensiones, cuando se llenan las tuberías, eh, esto puede ocurrir en tuberías, digamos, muy largas que están vacías. Entonces se abre la válvula de diluvio, entonces se va a crear un flujo mucho mayor del, del que puede manejar el equipo, es decir, se va a acelerar y pudiera ocurrir daños en el equipo. No tanto un golpe de ariete en las tuberías, sino más bien el equipo se pudiera embalar, porque él está, digamos, en capacidad de manejar, por ejemplo, 5.000 litros por minuto. Pero si la válvula de diluvio está retirada y hay una gran cantidad de tuberías vacías hasta que llega el sitio donde se forma la espuma, se va a producir un flujo de llenado de esas tuberías muy alto que pudiera causar daño al equipo. En esos casos, entonces hay dos maneras de hacerlo. Hay unas válvulas de diluvio de apertura lenta o se colocan unas válvulas, ahorita no me acuerdo el nombre, que permiten también un llenado lento inicial de las tuberías y cuando se detecta que ya están poco presurizadas, bueno, abren completamente. Pero la idea es proteger el equipo de una sobrevelocidad.
Sí, la página web de ellos está en inglés y en alemán, fire2.com. O cualquier momento ustedes nos escriben a esto y con mucho gusto les podemos enviar información de los equipos, bien sea en inglés o en español, dependiendo de las que necesiten. O si tienen un proyecto en particular, nos los hacen llegar la información y podemos ayudarles a ver la alternativa que ofrece esto, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, los equipos Fire 2 tienen muchas ventajas sobre los equipos Bladertank. Una de las grandes ventajas es que no requiere un tanque presurizado para operar. O sea, el tanque de almacenamiento de concentrado es atmosférico, lo cual permitiría que en una emergencia se pueda llenar ese tanque y tener, por decirlo así, una operación indefinida del sistema. En el caso de los bladder tank, bueno, si se acabaron los 300 galones, se acabaron. Y no hay manera de, de rellenarlo rápidamente, ¿no? Por otra parte, anualmente, NFPA y las compañías aseguradoras exigen que se haga una prueba de que dicho equipo está proporcionando al valor que sea, ¿no? 3%, 6%, 1%. Fire 2 es el único equipo en el cual se puede hacer dicha prueba sin consumir concentrado. Es decir, que anualmente se han hecho costos estimados y se pueden ahorrar del orden de $4.000 por cada prueba anual que se haga, porque no se consume. Es decir, el equipo lo que hace es, se pone a funcionar el motor hidráulico, pero en lugar de inyectarse el concentrado al torrente de agua, se retorna al tanque y en esa línea de retorno se puede medir cuántos litros por minuto de concentrado van en función de las revoluciones por minuto que da el motor hidráulico, se sabe cuánta agua está circulando. Entonces, con esos dos valores del caudal de concentrado y del caudal de agua, se determina el porcentaje. Pero en el caso de los Fire 2, no se gasta concentrado. En cambio, un bladder tank tienes que poner a funcionar el equipo quizás 5 minutos para que se estabilice, tomar las muestras, todo eso. Y en muchos países tienes que recolectar la solución que se utilizó porque no la puedes mandar al ambiente. Y esto también tiene un costo, el que se disponga de una manera ambientalmente correcta la solución que se produjo, además de todo el trabajo de recolectarla, etcétera, ¿no? Entonces, en Europa y en aquellos países donde ambientalmente no se puede votar la solución de las pruebas, significa un gran ahorro para el propietario. Y a André Medina, e incluso puedes automatizar, ¿no? El sistema en lugar de tenerlo. Es muy importante que estos sistemas de espuma en esas áreas críticas como llenadero de camiones, trasegados, etcétera, debe haber una activación automática porque en segundos podemos tener un incendio que cause daños muy graves mientras
alguien va a activar manualmente el sistema. Recientemente hablamos con la empresa fabricante y no hay necesidad de cambiarle ningún elemento al proporcionador, solamente hacerle la limpieza apropiada para que no queden restos de los concentrados fluorados y lo mismo pues a los tanques, etcétera, donde se vayan a colocar las espumas nuevas, ¿no? O sea, debe haber una limpieza muy importante en las tuberías de succión, los tanques, etcétera, para que no se contaminen las espumas sintéticas sin flúor con restos de espuma florada. Pero no hay que hacerle nada al equipo. Estamos aquí a la orden. Ustedes tienen nuestro correo o incluso no sé si el WhatsApp apareció ahí. Y podemos enviarle la información o ayudarlo con algún caso en particular en cuanto a la selección o configuración del sistema de proporcionamiento con los equipos Fire 2. Bueno, solamente me resta agradecerles por su animada presentación, muy buenas preguntas han realizado y aquí quedamos para poderles servir y pronto les haremos llegar informaciones de nuevos seminarios sobre estos temas. Un saludo para todos. Bueno, buenas noches a todos. Ya para finalizar, lo primero que queremos es agradecerles por habernos acompañado en este segundo webinar. Hoy vimos un aspecto fundamental cuando hablamos de los sistemas de protección contra incendios que se realizan mediante sistemas de espuma y es con respecto a correcta dosificación, un factor que es completamente determinante. Vimos las características que influyen en una dosificación correcta y cómo una mezcla que no sea adecuada puede ser una sobredosificación o una mezcla pobre, como estuvimos viendo, puede traer problemas graves para la seguridad y para el verdadero funcionamiento de nuestros equipos. Esperamos que esta información que les compartimos los pueda ayudar, esta información sobre el diseño, la operación de los equipos y bueno. Muchas gracias también por su participación y los invitamos a estar atentos a próximos webinars que vamos a tener sobre los equipos Fireos y otras cosas que estamos preparando en Lozano y Asociados. Hasta luego, feliz tarde.